Emisarios de la muerte. Me llamo José y soy de Nuevo León, tengo 25 años y no soy exactamente una persona considerada como saludable o en buenas condiciones, tengo hipotiroidismo, lo cual me ha hecho ganar algo de sobrepeso, y a consecuencia de ello he tenido varias complicaciones que me han llevado hasta la camilla de un hospital. Quisiera contarles una experiencia por la que pasé hace un mes en una recaída que tuve. Tenía ya varios días con una molestia en mi brazo, además de una dolencia en el pecho que me dio desde muy temprano. Tuve la necesidad de salirme a mitad de las clases debido a que tenía la sensación de que me faltaba el aire. Uno de mis amigos se ofreció en llevarme al doctor. Él se dio cuenta de que me puse muy pálido y parecía que en cualquier momento me desmayaría. Cuando llegamos al hospital, el doctor me recibió de forma inmediata, me preguntó algunos datos personales de forma habitual y me indicó que pasara a la camilla del fondo y me recostara por un momento hasta que él me revisara. En el preciso momento cuando recorrí la cortinilla que cubría la entrada a las camillas, salió de allí una persona, se le veía asustada y algo agitada. Por fortuna logré esquivarla apenas, parecía que no me vio, pues no me pidió disculpas por casi golpearme, apresuró el paso y salió justo frente donde se encontraba el doctor. No le quise dar mucha importancia, así que entré a la habitación. Dentro estaban 3 camillas de las cuales solo 2 estaban desocupadas. Una persona se encontraba acostada en posición fetal en una camilla de la orilla, así que pensé en acostarme en la más alejada. Me recosté boca arriba y me mantuve en silencio observando el techo. Trataba de tranquilizarme un poco, pues el dolor se volvía más intenso en mi pecho y brazo izquierdo. Yo deseaba que este malestar pasara rápido y retomar mis actividades. Todo se encontraba muy silencioso, el dolor se hacía cada vez más punzante. Escuchaba las manecillas del reloj de pared y comencé a concentrarme en el sonido que hacían. Pocos segundos después escuché que el doctor se acercaba por el pasillo y abría la cortina, se acercó hacia mí y tomó mis signos vitales. Yo no tenía mucha fuerza para hablar, así que me quedé en silencio. De pronto el doctor se vio abrumado y salió rápidamente de la habitación. Yo me quedé desconcertado, parecía asustado. Desde ahí en adelante lo que me llegó a pasar fue de lo más extraño. Intenté tomar un poco de aire, pero el pecho me dolía cada vez que trataba de inhalar. Sentía que tenía algo pesado sobre mi pecho que me oprimía, pero lo único que tenía sobre mí eran mis manos. El ambiente se tornó más helado de lo normal, así que comenzó a darme mucho frío, pues solo traía puesto mi pantalón de mezclilla y una playera delgada. Podía sentir mis brazos helados, así que quise calentarme un poco frotándolos, pero por raro que parezca, no podía moverme. Por más que daba la indicación de que mis brazos se movieran, estos no me respondían. Quise mover también mis manos y no obtuve resultado. Fue una sensación que nunca sentí en mi vida. Pensé que quizás mi cuerpo se adormiló a consecuencia del frío, así que intenté cambiarme de camilla, pero las piernas tampoco me contestaban. Ya no sabía qué era lo que me ocurría, ni una parte de mi cuerpo se podía mover. Entonces caí en cuenta que lo único que podía mover eran mis ojos. Trataba de pensar en una manera de hacer ruido y llamar la atención del doctor, pero todo parecía ser en vano. Pero segundos después pude escuchar que se acercaba nuevamente a la habitación. No obstante, su caminar se escuchaba diferente. Se abrió la cortina, pero no podía verlo bien por la posición en la que yo estaba acostado. Se quedó parado justo a los pies de la camilla donde yo estaba. Luego volví a escuchar que alguien más entraba a la habitación, pero se quedó de pie a un costado. No sé qué demonios era exactamente lo que estaba mirando. Lo primero que se me ocurrió es que se trataba de una pésima broma. A un lado de mí se encontraba una persona, o por lo menos yo creía que lo era, cubierta con un traje muy similar al que usaban los médicos cuando trabajaban con la gente que estaba enferma por la peste. Me aterraba ver el pico que sobresalía de la máscara, los enormes lentes que parecían ser ojos. No me quitaban la vista de encima, y por si fuera poco la cortina se abrió otra vez, y más individuos con el mismo disfraz se acercaron alrededor de mi camilla. Me percaté que eran sujetos de diferentes estaturas, pero la mayoría eran altas y ninguno hablaba entre sí, solo se dedicaban a observarme.
Traté de hablar para preguntarles quiénes eran, pero mi boca no se abría. Por dentro me encontraba temblando y estaba a nada de desmayarme, no dejaba de mirarlos y ellos a mí. Y de pronto el primero que llegó a un lado mío, levantó sus manos sobre mí con las palmas abiertas. Juro por Dios que lo escuché graznar como un cuervo y que los demás le respondían de la misma manera. Entonces otro de ellos le quitó los guantes negros que traía puestos y 2 enormes patas de gallo se asomaron. Las bajó hacia donde estaban las mías y tomó mi mano derecha. Yo podía sentir el filo de las uñas y lo fría de las patas, y de repente soltó mi mano como si se la hubiera quemado. Se escucharon graznidos muy fuertes por varias partes del cuarto, y uno a uno se esfumaron de la habitación. El aliento lo recuperé de poco a poco, mas no podía moverme nuevamente, me sentía muy adolorido de todo el cuerpo, y el pecho aún me pesaba bastante. El corazón me latía aún muy fuerte que hasta lo podía escuchar. Traté varias veces de sentarme pero no tuve la fuerza suficiente, entonces me concentré en mover un solo dedo de mi cuerpo, el dedo meñique de mi mano derecha. Lo logré. Después de eso siguieron los demás dedos, y el hormigueo que tenía en mi mano se fue desvaneciendo hasta que pude abrir y cerrar los puños, y en ese instante, el doctor llegó muy apresurado con otra persona. Se le veía pálido, pero cuando me vio que estaba moviendo mis manos, se tranquilizó. Se acercó a mí, tomó mis manos y me dijo que por unos segundos yo ya estaba muerto. No podía creer lo que me estaba explicando el doctor. La primera vez que vino a verme se dio cuenta que no tenía pulsos vitales y que mi corazón dejó de latir, salió por un enfermero y regresó en solo 10 segundos. Para mí esos 10 segundos fueron minutos y los más largos que he vivido. Pude sentarme con ayuda del enfermero y me pidieron que me quedara sentado un rato más y no intentara caminar. El doctor y el enfermero me comentaron que regresarían en unos minutos para ver cómo evolucionaba, y cuando salieron de la habitación me di cuenta que ahí estaba otro individuo parado a un lado de la camilla. No lo había visto, de hecho apareció de la nada. Me di cuenta que era el que tocó mi mano, pues no traía sus guantes puestos. Se acercó a mí y estuvo a pocos centímetros de tocar mi rostro con la punta del pico de su máscara. Yo estaba congelado y aterrado por el miedo, no sabía si gritar o qué hacer. Entonces recordé a la otra persona que estaba acostada en la otra camilla, le grité para que despertara y le hablara al doctor. Yo no tenía tantas fuerzas aún, y mi voz no era tan fuerte como lo esperaba. Entonces el individuo con la máscara miró al otro paciente que estaba acostado y no se movía, se acercó a él y lo tocó con su garra, levantó la cabeza y graznó como lo hizo conmigo hace rato. La cortina se abrió y de ella entraron nuevamente los mismos individuos con máscaras y rodearon la camilla, y después todo fue silencio. Se retiraron poco a poco y en silencio, hasta que quedó solo uno. Se dio la vuelta, y antes de salir por la cortina lo escuché hablar diciéndome que estaría muy cerca de mí. De pronto pude sentir nuevamente el frío ambiente de la habitación. El doctor y el enfermero entraron como si nada hubiese ocurrido, me tomaron mis signos vitales y me preguntaron que cómo me sentía. Lo primero que dije fue: creo que el otro paciente está muerto. Le apunté a la otra camilla donde estaba aún acostado en posición fetal el paciente. El enfermero se acercó y lo observó por varios segundos, giró la cabeza y le confirmó al doctor la noticia. El mismo doctor decía que era imposible, pues solo era un dolor estomacal. Le dieron la vuelta a la persona y aterrado me di cuenta que se trataba del sujeto que salió corriendo y que casi me tiraba antes de que yo entrara. Los vellos de mis brazos se erizaron. Traté de entender qué fue lo que me ocurrió, pero por más que lo pensaba, lo que me pasó aún me da vueltas la cabeza. Durante todo el tiempo que estuve en la camilla el enfermero me acompañó tomando mis signos vitales, me compartió parte de su vida diciendo que sus padres eran videntes, me contó varias cosas sobre su vida, así que tuve la confianza de platicarle lo que me sucedió y cómo lo viví. Él me dijo que era muy probable que esas cosas estuvieran siguiendo el rastro de ese muerto. Me dijo que no tuviera miedo, pues esos sujetos se les conocían como emisarios de la muerte y eran pocos en el mundo quienes los habían podido ver.
Yo tenía que sentirme de alguna manera afortunado por presenciarlos, pero si sentía aún su presencia cerca de mí y quería que desapareciera esa sensación, le dije que me daría una vuelta con sus padres para que me hicieran una limpia. Como les decía, pasó ya un mes desde esa situación, e iniciando el mes fui a que me hicieran una limpia con los padres del enfermero. Aún podía sentir que veía esas cosas deambular en casa y al acecho. Podía ver que se movían de cuarto en cuarto o que movían cosas de mi cocina o sala. La limpia fue un éxito, pero algo sí me dejaron muy en claro, y es que ya no percibiría su presencia cerca de mí, mas eso no significaba que dejaría de visitarme. Su trabajo consistía en llevarse a las almas de los muertos, ya se les desapareció una de ellas, y no se arriesgarían con mi alma, y sobre todo con el problema de salud que tengo. Y una noche mientras estaba dormido, pude sentir que alguien se sentaba a un lado de mi cama. Mi habitación estaba cerrada, nadie podía entrar, así que me imaginé lo peor, pero de alguna manera ya estaba resignado a lo que me pudiera pasar, y en mi oído pude sentir que alguien se acercaba y me susurraba algo, lo cual me decía: aún estoy aquí cerca. Todo se tornó silencioso nuevamente. La verdad que tengo el miedo de que me pase algo. Han pasado semanas de eso, y aunque ya no he experimentado esos sucesos, tengo mucho miedo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.